Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas al Instituto de Altos Estudios Sociales, el IDAES de la Universidad de San Martín, en este formato virtual. Estamos muy contentos de hoy presentar esta charla virtual, Fuerzas de Seguridad en la Postpandemia. Tenemos conferencistas de lujo, expertos en la temática, Máximo Soso, Mariana Sirimarco y Paul Hassani. Y también tenemos el enorme honor de tener entre las panelistas a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que es una colega, ha sido y es, y seguramente va a seguir siendo docente de nuestra universidad y de otras universidades nacionales, y nos llena de orgullo y también de ganas de poder escucharla, porque quienes conocemos su trabajo y hemos conversado muchas veces con ella ha tenido una trayectoria que ha vinculado la academia con la gestión, y siempre manteniendo un diálogo y una vocación de vincular lo que es el conocimiento académico y la gestión pública. Y para nosotros como Universidad Nacional, como Instituto de Ciencias Sociales, esa combinación es la combinación más virtuosa que puede tener el conocimiento de las ciencias sociales, que es generar condiciones óptimas para la reflexividad, para la acción pública. Así que les agradecemos a todos los conferencistas, te agradecemos fundamentalmente, Sabina, porque sabemos que tu agenda es súper apretada y súper comprometida, pero también sabemos que estas instancias para vos son tan ricas como estar cada día en la calle asumiendo tu función como ministra. También le quiero agradecer al rector de nuestra universidad, Carlos Greco, que nos quiso acompañar en esta instancia, en este evento tan importante. Carlos, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Darrever. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como decía Ariel, un honor, un orgullo que Sabina nos acompañe, a los conferencistas también que nos van a ilustrar con sus saberes. Con Sabina nos une una vieja relación, siempre alrededor de estas universidades del conurbano, gestacionales y constitutivas también de un sistema universitario que hoy día cada vez más creo yo que es importante que resignifique los valores tradicionales que la sostienen, valores de la autonomía, del cogobierno, más tardíamente de la gratuidad y del acceso irrestricto, que hoy nosotros queremos replantearnos ese concepto de autonomía como una autonomía responsable, una autonomía que dialoga y es interpelada por la realidad, cuanto más estas temáticas que nos enfrentan a esta realidad de la pandemia y de la post-pandemia, que tempranamente comencemos a abordar, porque los saldos que nos van a dejar estas realidades son saldos devastadores, ¿no? Desde el punto de vista de la desigualdad, de la inequidad, de la pobreza. Y como institución pública, pero que como sentido central tiene de su trabajo al conocimiento, nosotros estamos comprometidos con que construir un conocimiento en diálogo con otros saberes. Por eso el rol tanto de otros investigadores que nos acompañan y el rol de la ministra es vital para la construcción de ese conocimiento, porque nos permite abrevar en otros saberes, saberes experienciales, saberes políticos, institucionales, saberes que se nutren de esa realidad cotidiana que está atravesada por esa dura realidad. Así que estamos muy dispuestos a escucharlos, a poder registrar en nuestras neuronas y en nuestro corazón. Por eso siempre decimos que el conocimiento se construye con pasión y con razón, con un sentido por lo público, con un sentido por el bien común, y que podamos posicionarnos frente a lo que va a dejar esta pandemia, que va a ser durísima. Así que, nuevamente, el orgullo, el saludo afectuoso a Sabrina, al resto de los conferencistas, y a disfrutar y a comprometernos con este diálogo que seguro va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias, sinceramente. Gracias, Carlos. Y ahora le voy a dar la palabra al moderador de la mesa, a José Garriga, secretario académico del IDAES, y además uno de los grandes expertos en temas de seguridad que tenemos en la universidad, y quien ha sido el organizador y quien pensó esta actividad. Así que te doy la palabra, José, y te agradezco muchísimo por haber tenido la iniciativa. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a todos los que están viendo esta charla.
Eh, Soy investigador del tema de violencias policiales y de policías hace ya unos 12 años y participo y coordino un grupo de investigación, un núcleo de estudios sobre violencia y muerte en el IDAES, y junto con los colegas quisimos organizar esta mesa para empezar a reflexionar sobre las fuerzas de seguridad con el objetivo de generar un espacio de diálogo que nos permita pensar qué tipo de fuerza de seguridad queremos y podemos tener en el futuro de la pospandemia. Con ese objetivo organizamos este panel, ¿no? Con 4 investigadores e investigadores de prestigio y de renombre, 4 amigos también, amigos y amigas, y que estamos muy, pero muy agradecidos por aceptar la invitación. La verdad que muy agradecidos. La dinámica del evento será esta. Cada uno de los expositores tiene entre 10 y 15 minutos para presentar, y luego abriremos un espacio de diálogo en el que intentaremos, en la medida de lo posible, tomar las inquietudes y preguntas que aparezcan en el Facebook. La actividad finalizará alrededor de las 20 horas. La dinámica empieza, el primer expositor va a ser Máximo Soso, luego seguirá Mariana Sirimarco, luego Paul Hatassi y finalizará Sabina Frederick. Entonces, empieza la conversación Máximo Soso, que lo voy a presentar mínimamente. Máximo, si vos te querés presentar desarrollar un poco tu currículum, adelante, ¿no? Pero Máximo Soso es abogado y doctor en Derecho, es docente de la Universidad Nacional del Litoral y director de la maestría en Criminología de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias, Máximo, por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, José, Ariel, Carlos, gracias por la invitación al IDAES de la UNSAM a participar en esta charla. Buenas tardes a todas y a todos que están del otro lado. En mis reflexiones en el día de hoy, yo lo que quiero hacer es presentarles a ustedes, si logro compartir la pantalla, primero algunos datos empíricos sobre un trabajo que venimos haciendo desde hace algunos años en torno a la relación entre policía y ciudadanía, y a partir de eso tratar de generar una reflexión sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en torno a este problema, en torno al problema de la relación entre policía y ciudadanía. No sé si funciona bien, José, ¿me dirás? ¿Sí? ¿Funciona bien? Porque es la primera vez que lo hago. Entonces, como todos sabemos, es siempre muy difícil diagnosticar el presente y mucho más difícil construir visiones acerca del futuro desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? A mí me interesa generar aquí una mínima reflexión sobre el impacto de esta situación de la pandemia COVID-19 en la actividad policial y en la manera en la que los ciudadanos, las ciudadanas experimentan y valoran dicha actividad policial, vinculándolo a un terreno de mi trabajo de investigación que tiene que ver con la indagación empírica de esa relación, de los contactos entre los policías y ciudadanos y de las actitudes públicas con respecto a la policía. Venimos haciendo en la ciudad de Santa Fe, desde la Universidad Nacional del Litoral, una serie de encuestas desde el año 2008, hemos hecho 5 ondas, las primeras 4 a una muestra representativa de 2.800 hogares, la última a una muestra representativa solo de la totalidad de la ciudad y no de sus distritos municipales, de unos 700 hogares, en los que hemos indagado sobre distintos indicadores empíricos. En primer lugar, sobre la evaluación del trabajo policial. Aquí podemos ver rápidamente cómo desde el año 2008 hasta el año 2019 tenemos en primer momento un indicador muy alto de evaluación positiva del trabajo policial que cae desde el 2012 en adelante en la ciudad de Santa Fe, se mantiene en niveles relativamente bajos hasta la actualidad. Luego hemos trabajado en particular la indagación de los contactos entre los ciudadanos y la policía. Como todos sabemos, la institución policial es una de las caras visibles del Estado, siempre lo ha sido, no solamente en la situación crítica o excepcional de la pandemia, y hay una proporción muy importante de ciudadanos que tienen constantemente contacto con la policía. Aquí se identifica el porcentaje de personas que han tenido contacto de la policía en este periodo, con la policía en este periodo, entre los años 2008 y 2019. Como vemos también, al igual que en el dato anterior, entre 2008 y 2012 hay una fuerte caída, en este caso del porcentaje de contactos, y ese porcentaje de contactos se mantiene relativamente bajo hasta
la última medición en la que hay un pequeño crecimiento. Hay dos grandes tipos de contacto, y en la literatura de los estudios sociales sobre este problema tenemos, digamos, ya afirmada la distinción entre los contactos voluntarios y los involuntarios, aquellos que son iniciados por la policía y aquellos que son iniciados por los ciudadanos, como dos contactos que tienen fenomenologías diferentes y dinámicas diferentes. La mayor parte de los contactos que se registran en nuestro estudio son contactos producidos por la policía, producidos por los ciudadanos, iniciados por los ciudadanos, mientras que el porcentaje global de contactos iniciados por la policía es relativamente bajo. Esto impacta fuertemente en las valoraciones que los ciudadanos hacen de los contactos. Si bien en ciertos años las valoraciones positivas de los contactos con la policía superan a las valoraciones negativas, hay, como pueden ver en este gráfico muy velozmente, yo no pretendo entrar en un detalle muy grande porque no tengo demasiado tiempo sobre ello, como en ciertos años del periodo hay claramente una proporción de valoraciones negativas que supera a la proporción de valoraciones positivas. Es decir, que hay una parte importante de los contactos, en algunos casos superior a la otra parte, que implica niveles de insatisfacción con el trabajo policial durante los contactos con la ciudadanía. Eso se ve muy claramente cuando diferenciamos los contactos que son iniciados por la policía de los que son iniciados por los ciudadanos. Los contactos iniciados por la policía, lógicamente, y como lo muestra la literatura en muchos otros contextos, tanto de América Latina como fuera de América Latina, producen un mayor nivel de insatisfacción, un mayor nivel de valoraciones negativas. De vuelta aquí se vuelve a repetir algo que ya veíamos muy rápidamente en esos indicadores, como los indicadores de carácter más negativo acerca de la relación entre la policía y la ciudadanía crecen entre 2008 y 2012, voy a volver sobre eso, luego se amesetan y hacia el final parecen retomar una tendencia un poco más positiva. Esto también se ve en la evolución de las valoraciones de los contactos iniciados por el ciudadano, que suelen tener, a diferencia de los anteriores, una mayor proporción de valoraciones positivas con respecto a las valoraciones negativas. Hicimos desde el 2008 una pregunta muy importante en este estudio acerca de las imágenes que los ciudadanos tienen de la policía antes y después de la experiencia del contacto. A diferencia del primer indicador que mostré muy velozmente de la evolución de cómo se visualiza el desempeño de la policía, este tipo de pregunta es una pregunta que busca rescatar las valoraciones a partir de las experiencias, y como ustedes pueden ver rápidamente aquí, la evolución de la imagen negativa tiende a crecer en todos los años luego de la experiencia del contacto, con la excepción del último año en juego, el año 2019. Si miramos esa misma pregunta de otro modo, que es si la imagen que se tenía antes del contacto mejoró, empeoró, se mantuvo igual siendo positivo, se mantuvo igual siendo negativa, también vemos las columnas amarillas como el empeoramiento de la imagen luego del contacto es muy significativo. Eso, si lo querríamos mirar detalladamente en torno a los dos tipos de contacto que acabo de señalar, nos mostrarían exactamente la misma diferencia que antes hacíamos con respecto a las valoraciones específicas en torno al contacto. Es decir, los contactos iniciados por la policía tienden a producir más valoraciones negativas que los contactos iniciados por los ciudadanos. Tres cosas que me interesa rescatar de esta breve presentación de estos datos. En primer lugar, que todos estos indicadores empíricos tienen una importante variación a lo largo del tiempo. Obviamente estamos hablando de un estudio sobre una ciudad de la Argentina, sobre una fuerza policial, no es equivalente a lo que sucede en otros lugares, no puede ser rápidamente trasladado a una generalización. Estas variaciones en este estudio están muy asociadas a la construcción de una crisis de la institución policial que se revela en la provincia de Santa Fe a partir del caso Tognoli, de la detención de quien era el jefe de la policía por participar en un esquema de corrupción policial con respecto al mercado ilegal o al mercado de las drogas ilegales. Es muy claro ver cómo en todos los indicadores de negatividad de la relación entre policías y ciudadanos hay un agravamiento de la situación en el contraste en las dos primeras mediciones, entre 2008 y 2012, y esos indicadores negativos persisten en 2012, 2014, 2017, y recién en la última medición parecen retomar una tendencia de carácter más positivo. Eso sucede con todos los indicadores, con el nivel de contactos voluntarios que los ciudadanos tienen con la policía, que es comúnmente considerado un indicador de la confianza de los ciudadanos en la policía, con la valoración específica de la actuación policial acerca del contacto, con la valoración general de la imagen de la policía luego del contacto, así como también con la valoración general
del desempeño policial. Hay otra dimensión de nuestro estudio que es muy importante, solo rescatar algo que sabemos que es así, digamos, antes de hacer este tipo de investigaciones empíricas, pero que esto lo ratifica, es que los diferentes indicadores empíricos presentan distribuciones relativamente semejantes, incluso a lo largo del tiempo, evidenciando mejor o peor relación de ciertos ciudadanos con la policía, ¿no? Típicamente los jóvenes, en todos estos indicadores, presentan mayor nivel de negatividad que las personas adultas o los adultos mayores, y hay otros ejemplos en la misma dirección. Fundamentalmente lo que me interesa rescatar es que los contactos involuntarios con la policía son aquellos generadores de mayor nivel de insatisfacción y desconfianza policial. Por lo tanto, aquí hay como un elemento ya ratificado en muchísimas otras investigaciones empíricas en Latinoamérica y en el norte global, que nos permite reflexionar sobre el presente como un panorama de contrastes. La pandemia de COVID-19, en tanto situación crítica de carácter excepcional, nos presenta un rol extraordinariamente difuso de los policías en el espacio público a partir de la aplicación de las medidas de aislamiento social preventivo y no obligatorio, lo que ha generado una multiplicación de contactos con los ciudadanos de carácter involuntario, y como los datos empíricos que hemos acumulado durante esta década sobre este caso específico nos lo muestran, ese tipo de contactos involuntarios tiene un potencial negativo en términos de confianza y legitimidad pública, a lo que se le suma en muchas jurisdicciones, en la provincia de Santa Fe, eso ha sido muy visible, pero no solamente en la provincia de Santa Fe, la persistente magnitud de los abusos policiales como un fenómeno de larga duración, especialmente con respecto a determinados grupos sociales. Ciertamente las prácticas policiales en torno al aislamiento social preventivo y obligatorio tienen como nunca tal vez la capacidad de reivindicar su utilidad al servicio del bien público, aunque como sabemos en los últimos meses distintas fuerzas, especialmente de la oposición política, pero también en los medios de comunicación, han tratado de poner en jaque esta decisión, su legitimidad o su oportunidad, y eso genera ciertas tensiones con respecto a lo que viene ocurriendo. La pregunta que me parece que es importante es cómo a partir de esta situación y de aquí en adelante es posible construir una alternativa hacia el futuro que impida lo que, si miramos los datos del pasado, nos indicarían como potencial efecto. Es decir, si miramos los datos del pasado, la involuntariedad, la multiplicación de contactos de carácter involuntario tiene un fuerte potencial de impacto en desconfianza y legitimidad. Si a eso le sumamos los abusos relativamente difundidos, también eso impacta negativamente con respecto a ciertos grupos sociales. A mí me parece que hay dos grandes lineamientos sobre los cuales es posible trabajar para conjurar este impacto. Creo que ciertamente, por lo menos en ciertos grupos sociales, la identificación de los policías como trabajadores esenciales, a partir de su contribución visible y clara a la prevención del COVID-19 y su impacto en términos positivos, ha empezado a mostrar también a un público mucho más amplio, más allá de quienes tienen contacto con la policía, las condiciones del trabajo policial, especialmente del trabajo en la calle, y por lo tanto me parece que habilitan un espacio para la instalación fuerte en una agenda de política policial democrática, del mejoramiento de las condiciones de trabajo de los policías hacia el futuro, como un componente que es especialmente urgente. Creo que hay algo de la visibilidad de la policía en este trabajo cotidiano y su carácter indispensable, su carácter esencial, que es posible rescatar para crear apoyo público a un lineamiento que considero que es crucial de una política policial democrática, que es un lineamiento que pone en el centro de la escena a los policías como trabajadores e instala el lenguaje de los derechos de esos trabajadores en torno a sus condiciones de trabajo. Me parece que lo que ha pasado en el espacio público también en los últimos meses en torno a las historias de abusos policiales en distintas jurisdicciones, con distinto nivel de intensidad. Como todos sabemos, los abusos policiales tienen una larga historia en nuestro país, tienen una larga historia en las diversas instituciones policiales y tienen también unas múltiples formas, unas múltiples características, no son todos de las mismas características. Me parece que vuelven a instalar la centralidad de la dinámica procedimental en el desenvolvimiento de las prácticas policiales. No lo quise mostrar porque iba a resultar demasiado agobiante, pero nuestro estudio empírico sobre la ciudad de Santa Fe es muy evidente
a partir de 2 o 3 indicadores sobre las características de los contactos que los ciudadanos tienen con la policía, que a valoración positiva del procedimiento que el policía lleva adelante por parte del ciudadano, mayor nivel de satisfacción con el contacto. Es decir, que la dimensión procesual o procedimental del desarrollo de la actividad policial se vuelve central en la producción de confianza pública, en la producción de legitimidad policial. Por lo tanto, creo que este escenario instala de nuevo como central esa dinámica procedimental. ¿Cómo prevenir abusos policiales en un sentido amplio, abarcando diferentes grados, diferentes modalidades, como un desafío central para que esta crisis se pueda volver oportunidad y podamos consolidar un lineamiento fundamental de la política policial democrática post-pandemia en torno a la generación de dinámicas procedimentales en la relación entre ciudadanos y policías que sean respetuosas, que protejan la dignidad de las personas y por lo tanto construyan una imagen de la institución policial alternativa a esta imagen que, al menos en esta jurisdicción, tiene alto nivel de consolidación y se ancla en un proceso histórico prolongado, que es muy difícil revertir, y creo para esos fines que este otro lineamiento fundamental de política policial se vuelve crucial. Hice todo mi esfuerzo para permanecer dentro de los 15 minutos, José, espero haberlo logrado. Gracias. Muchas gracias, Máximo. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, damos la palabra a Mariana Sirimarco. Mínimamente la voy a presentar. Mariana Sirimarco es doctora en antropología de la UBA, es investigadora del CONICET y es también una de las referentes en el área de los estudios sobre la policía. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Se escucha, José? Sí, se escucha bien, sí. Perfecto. Máximo, ¿podés dejar de compartir la pantalla? Así sale. Ahí está. Muchas gracias. Estamos todos aprendiendo cómo usar estas cosas. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a Lidaes, a los colegas que comparten este espacio. Voy a tratar de ser breve, me va a salir porque yo soy bastante breve cuando hablo. No traje material empírico, me interesó más bien colocar algunas cuestiones gruesas para la charla. Una de las cosas que pensaba cuando recibimos esta consigna, pensar las fuerzas de seguridad en la pospandemia, era que, bueno, obviamente se pueden encarar desde muchísimas aristas, dependerá de las derivas de las trayectorias de cada investigación, de los intereses, etc. Pero a mí me surgían 2 primeras preguntas que me parece que son bastante obvias, pero que de todas maneras quiero señalar para entender un poco desde dónde lo estoy pensando. Primero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la pospandemia? A mí me resulta bastante difícil vislumbrar ese futuro. Tal vez por imaginación pesimista, así que voy a abstraerme de hacerlo. Pero bueno, ¿a qué estamos aludiendo cuando pensamos las fuerzas de seguridad en ese otro escenario futuro? Desde ya entiendo que estamos hablando de crisis, violencias, conflictividades, vulneraciones, una reconfiguración de marcos políticos y una revisión también del rol de lo estatal. Pero a mí, por esta imposibilidad personal y este pesimismo trágico, me resulta tal vez más interesante pensar a las fuerzas de seguridad en este presente, en el ahora. Y no necesariamente irme tan adelante. No sobre todo por esta imposibilidad, digo, pero no solamente por eso, sino por esta idea que creo que todos compartimos y que de hecho creo que por ahí también van las presentaciones, de entender que justamente lo que hagamos en el ahora, en el acá y el ahora, lo que está sucediendo ahora, es lo que va a permitir ver hacia dónde se sale en términos del rol y del papel de la fuerza de seguridad. Otra pregunta bastante clara que me parece que va a salir es pensar la fuerza de seguridad en función de qué. Del accionar sobre la población, y en todo caso de qué tipo de accionar, del mando político de las fuerzas, de la profesionalización, modernización, de la vulneración de derechos que sufren los propios miembros. Bueno, por supuesto hay múltiples roles y tareas que se cumplen dentro de la fuerza de seguridad, y entonces, ¿qué nos preocupa o nos interesa pensar a cada uno de nosotros en términos académicos, pero por supuesto políticos, de estos roles y de estas tareas? Desde ya, las respuestas que se puedan dar a estas preguntas son muchísimas.
a mí me interesa pensar en este presente, entonces decía, y en términos de aislamiento y no tanto de pandemia, me parece que colocar el énfasis, al menos a mí, en la categoría de pandemia me despierta ciertas asociaciones sanitaristas que aparecen como la causa de los hechos, cuando todos sabemos que, como bien decía Máximo, los escenarios, este escenario solo amplía un problema que es estructural en términos de fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de aislamiento, me siento más cómoda con esa categoría. Y una cosa que a mí me interesa pensar, o que a mí me preocupa, en función de mis intereses de investigación, por supuesto, es qué es lo que no podemos descuidar de este presente, de lo que está sucediendo con las fuerzas de seguridad. ¿Qué nos obliga a ver, a revisar o a ponderar de estas fuerzas de seguridad el contexto de aislamiento que estamos viviendo? Y con esto me refiero a lo que todos ya sabemos, ¿no? Suspensión de circulación en el espacio público, encierro, vaciamiento también de ese espacio, intensificación del poder de control de estas fuerzas, ampliación de sus facultades, y bueno, todo la cuestión económica que viene por detrás. Y también me interesa hacer eje en estas cuestiones que señalaba Máximo específicamente de abusos y de violencias, por decirlo de una manera muy grosera, que tuvieron a las fuerzas de seguridad por protagonistas. Me parece que gran parte de la discusión presente y futura tiene que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad en un contexto de desigualdad, que ya hemos vivido y que me parece que hacia allí pareciera que estamos yendo, y entonces me parece que ahí está el nudo para mí, de lo que a mí me interesa pensar o reflexionar. Y acá voy a hacer referencia a una cuestión que suscitó un debate bastante interesante a principios de este aislamiento, donde esta conjunción entre fuerza de seguridad, control poblacional masivo y el aislamiento de por sí dio lugar a un montón de visibilidad de prácticas de la fuerza de seguridad. Todos recordaremos en los primeros tiempos, entonces decía, un debate, porque se generó un debate bastante fuerte e interesante desde las redes sociales y desde los medios de comunicación, donde se propuso un cierto nodo de sentido que tenía que ver con la fuerza de seguridad como cuidadoras. Más acá en el tiempo, la primera plana de los diarios apareció con otro tipo de casos, asesinatos, desapariciones, torturas, bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando, no tiene sentido acá individualizar los casos de por sí. Lo que me parece interesante es que si uno quisiera pensar el rol de las fuerzas de seguridad en aislamiento, me parece que no puede eludir la referencia a estos dos asuntos, ¿no? No porque sean los dos únicos sentidos, obviamente, ¿no? Como si hubiera que pensar binariamente la actuación policial, ¿no? La policía que te cuida, la policía que te mata, y digo policía en términos muy generales. Lo estoy diciendo muy burdamente también. Pero me parece interesante cómo se unen estos dos elementos, o pensar la conjunción de estos dos elementos, sobre todo para pensar estas fuerzas en la actualidad particular que estamos viviendo y que pareciera que se continuará o se agravará. ¿Cómo convive, es una pregunta que a mí me interesa bastante, el relato de la policía del cuidado con la existencia de estos casos de violencia? ¿Qué sentido guarda el discurso del policía que te cuida en el marco de un aislamiento que viene revelando la cara violenta de lo policial? Y acá una aclaración muy breve. No estoy ni valorando ni contraponiendo eventos concretos, de un lado los casos de torturas y asesinatos, de otro lado las acciones de protección. Tampoco estoy objetando necesariamente y per se la semantización de estas prácticas bajo el paradigma del cuidado. Lo que a mí me interesa pensar más bien es la contextualidad narrativa, la articulación política de este discurso en la coyuntura en que estamos viviendo y que pareciera que se profundizará, pensándolo en términos de desigualdad, ¿no? Y acá quiero traer a colación otro caso bastante resonado que tal vez recuerden. En el 2018, agosto del 2018, parece que ya fue en otra vida, se viralizó la foto de una mujer policía de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Celeste Ayala, amamantando un bebé en situación de abandono, por decirlo de alguna manera. Estaba en un pasillo de hospital público, había sido llevado al lugar ese bebé con otros niños, sus hermanos, después de un operativo. No me voy a detener en los pormenores del caso que están disponibles en la web,
pero sí quiero señalar que a esta policía, más allá de la viralización y de todos los elogios que cosechó en medios y redes, se la ascendió a partir de este hecho, fue a la mesa de Mirta Legrand, para que tomemos dimensión del asunto, y hay algo que a mí me interesa rescatar acá, que fue una mención del entonces ministro de Seguridad Provincial, Ritondo, en la cuenta de Twitter, que me parece que sintetiza un poco lo que me interesa colocar como cuestión a reflexionar. La foto de Celeste Ayala, alguna referencia a lo sucedido, y una síntesis: la policía que te cuida es la policía que queremos. Por supuesto, este caso trae aparejadas un montón de sentidos súper interesantes, de asociaciones entre lo femenino, el cuidado, lo policial, el rol de la mujer policía en las fuerzas también de seguridad, que es súper interesante, pero me interesa recordar otro hecho, y en función de esto traigo este ejemplo a colación. Esta foto fue viralizada casualmente por un compañero de ella, y casualmente el Día de la Mujer Policía, el día que se celebraba, creo que por primera vez, el Día de la Mujer Policía. Y fue viralizada esa foto justamente un día después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitara Chocobar en su casa y publicara en las redes una foto con él diciendo, y cito textual: visitamos a Luis Chocobar, su caso abrió el camino para que se cambien los prejuicios y dejen de poner al policía como culpable cuando defiende a la gente. Bueno, tampoco es necesario que ampliemos esto, me parece que todos tenemos bastante fresco ese hecho. Lo que quiero señalar es brevemente lo siguiente. Un día después de la foto y el comentario de la ministra, que generó amplios repudios en todo el espectro político y social, aparece esta imagen que también se viraliza, que a base de buenas intenciones aparece como contrarrestando los sentidos que despertó la foto anterior. Para decirlo otra vez en esos términos burdos con que parece plantearse el debate: la policía que te cuida, la policía que te mata. Por supuesto, no estoy acá sugiriendo teorías conspirativas ni significaciones ad hoc a partir de esta sincronía entre ambos sucesos, sino solo tratando de remarcar la potencia semántica que tienen ciertos eventos y ciertos relatos, y cómo son utilizados o son capaces de operar como instancias de intervención sobre el espacio político y social. Cómo pueden ser usados para dialogar con el contexto del momento o para intentar intervenir en ese diálogo. Desde ya, no estamos en el 2018, no estoy equiparando para nada momentos políticos, pero la conjunción de la foto Celeste Ayala Chocobar me parece que nos permite reflexionar sobre los usos políticos que se montan sobre figuras y sobre retóricas, y es lo que me interesa a mí, o lo que me parece interesante poner sobre la mesa, o de una manera bastante clara y directa, porque fue un debate que me pareció súper interesante y porque está ahí atrás de todo lo que estamos hablando, que es poner sobre la mesa estos eventos de protección concretos y reales que tienen a las fuerzas de seguridad como protagonistas, pero no para desconocerlos o minimizarlos o contrarrestarlos con esa otra policía que te mata, sino para comprender las consecuencias que pueden tener en estos contextos de desigualdad y de violencia presentes y tal vez futuros, ojalá que no, cuando se los piensa a todos, se los engloba a todos en los términos del paradigma del cuidado, ¿no? ¿Qué sentidos prevalecen, qué sentidos quedan en primer plano, y cuáles empañan cuando se utiliza esa figura? Para mí, de algún modo, de esto se trata el sentido último de la consigna de la charla, al menos como yo la entendí, que es en hacerle a esta consigna, que es cómo pensar las fuerzas de seguridad, ya sea en este aislamiento, en la pandemia, en la pospandemia, en el presente o en el futuro, a partir de las preguntas que para mí mejor le permiten dialogar de manera más ajustada con los contextos y las coyunturas que atravesamos y que atravesaremos. Porque esas preguntas me parece no solo demarcan nociones de lo policial, y acá retomo una idea que lanzó José al principio: las fuerzas de seguridad que tenemos y las que podemos, me parece que eso pone bastante claramente los márgenes del debate. Entonces, no solamente estas preguntas demarcan estas nociones de lo policial que están en tensión, no necesariamente en tensión contradictoria, pero sí en tensión, me parece, y también me parece que demarcan algo mucho más vital, que es que permiten identificar cuáles son las zonas de conflicto y por ende los puntos y los modos para la intervención, que es, bueno, en todo caso las fuerzas de seguridad que queremos todos.
Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias. Damos la palabra a Paul Hatassi. Lo presento mínimamente. Si Paul quiere ampliar la presentación, puede hacerlo tranquilamente. Yo quiero solamente señalar que Paul es doctor en sociología, es investigador del CONICET y es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Paul, tenés el micrófono muteado. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias, José, por la invitación y por la propuesta. Aunque debo decir que tu invitación abierta a pensar fuerzas de seguridad y post-pandemia ha sido un desafío importante, particular porque son, bueno, procesos sumamente complejos ambos, y de eso quería ver cómo fue realmente un desafío poder pensar y cómo dar una perspectiva sobre esto. Y lo que me pareció sumamente útil fue considerar justamente la pandemia y la pospandemia íntimamente relacionadas, a partir de pensar, y esto no va a ser ninguna novedad, pero puede ser relevante, pensar la pandemia como una crisis, ¿no? Vaya novedad, pero crisis no en sentido común, en el sentido del sentido común, sino como una crisis estructural que hay que ver si va a poder, si ha tenido efectos particulares y cuántos se van a continuar esos efectos. Y en ese sentido, la noción de crisis política que maneja un sociólogo que me gusta mucho, que es Dobry, me parece que puede llegar a ser útil. ¿Y qué dice Dobry? Dice, bueno, en condiciones de crisis no quiere decir que las estructuras sociales se dejen de ser relevantes, sino que son altamente estructuradas, pero tienen una eficacia específica las crisis. Y otro aspecto que es importante, que me parece relevante para pensar la post-crisis, es lo que ocurre en las crisis, en el sentido de las crisis sociales, en el sentido de una cierta sincronización de distintas arenas sociales, ¿no? Esto es lo que dice Giselle Sapiro. Se produce una sincronización, en este caso, del mundo político con lo que yo llamo el campo policial. Y se produce una sincronización en el sentido de que se reestructuran tanto el espacio político como el espacio de actores que están influenciando la política policial. Y de eso me gustaría muy rápidamente hablar, no hay mucho tiempo, pero es ver si efectivamente ha habido cambios, si se observan cambios en el espacio de prácticas policiales. Es muy difícil comparar el presente, primero porque hay muy pocos datos del presente, y segundo porque hay muy pocos datos del pasado reciente disponibles, y eso es un dato importante para un futuro de planificación y de intervención, que es una producción más sistemática e institucional de datos. ¿Y por qué es relevante analizar rápidamente los datos de la pandemia, de la crisis? Porque usualmente lo que sostiene este autor es que el modo en que se ha estructurado la crisis va a tener efectos en la post-crisis, de acuerdo al modo en que se produzca esa desincronización. Entonces lo que propongo es brevemente ir repasar algunos datos que pude construir en esta semana y media de preparación, y comparar, por un lado, comparar algunas cifras que son provisorias, que tienen las fuentes son más que nada periodísticas, y que refieren a las prácticas policiales, pero en un contexto en donde la crisis y más que nada la cuarentena ha producido una transformación rápida, sumamente rápida, de las relaciones tradicionales entre los actores de este espacio policial, que es, primero, la policía siguió actuando y operando, y los actores que comparten la regulación cotidiana de la acción policial, que son el Poder Judicial, ha estado de feria, ha estado de algún modo ausente. En términos objetivos, también ha habido incluso nuevas regulaciones, en las provincias ha habido nuevas regulaciones, ha habido decretos dando nuevas atribuciones a los policías en varias provincias.
han recibido un reforzamiento monetario en muchos casos, y siguiendo con lo que decían los colegas, bueno, ha habido una puja importantísima sobre la definición legítima de ser policía, tanto como cuidador, o las críticas por los abusos, pero ha sido bastante fuerte la legitimación y el apoyo que ha recibido los actores gubernamentales. Pero más allá de ese contexto, de esos cambios que podríamos llamar estructurales si bien en un periodo breve, pero que son relevantes, ¿por qué? Porque van a tener una cierta inercia, supongo. Lo que se observa si uno sigue, y ahí tengo una tabla muy básica, que era el desafío de cómo medir cuánto hizo la policía si no sabemos qué hacía antes, casi. Entonces inventé ahí un modo de medir lo que es detenidos cada 1000 policías. Y encontré datos, bueno, de la Fuerza de Seguridad, de Córdoba, de Chaco, de Mendoza, de Jujuy, y también de Chile, que sí tiene una práctica de reporte sumamente intensa desde hace muchos años. Y lo que se observa, que no es quizás ninguna novedad, pero que es relevante, es por un lado una intensificación en el terreno. O sea, si lo observamos, por ejemplo, con la columna 2, de los pocos datos que hay sobre qué se hacía hace 2 o 3 años por año, la tasa de detenidos cada 100.000 ha aumentado enormemente en estos meses. En el caso de Córdoba, pasó, si el año pasado, si en el 2016-17 detenía a 12.000 o casi 13.000 por año, en estos 3 meses detuvo a 30.000. En el caso de Jujuy también es sumamente, si la proyectamos ahí en la columna 5, si la proyectamos anualmente, se duplica o se triplica el tipo de presencia y de acción policial. Y me parece interesante de lo que se observa, distinguir que por un lado ha habido una intensificación importantísima, pero por otro lado ha sido muy variada, y se ha dado en un contexto institucional sumamente distinto. No podemos, tenemos, por ejemplo, en el nivel federal tenemos un contexto donde el contexto estatal e institucional, bueno, Sabina nos va a poder contar mucho más, existen una pluralidad de órganos controlando la actividad policial, pero eso no ocurre en la mayoría de las provincias. Entonces, por un lado, diferencias, por un lado intensificación y por otro lado una pluralidad de intensificaciones y variaciones, lo cual me parece que es un dato para irnos más allá de las perspectivas homogéneas y que a la vez van a ser relevantes para el momento de la pospandemia. Segundo, y creo que es un cambio importantísimo, es las modificaciones que se producen en el terreno, en el campo de aplicación local de esas nuevas atribuciones, o viejas atribuciones pero reforzadas, se produce en un contexto de enorme disminución de la actividad judicial y que hay que ver cómo va a operar en el futuro. O sea, esta descripción que muy rápidamente se intenta hacer, con datos que son sumamente, bueno, flacos, digamos, o son sumamente tenues en cuanto a su legitimidad, en cuanto a su sistematicidad, muestra entonces, básicamente, intensificación, variación entre las jurisdicciones que son importantísimas, en base a un contexto específico institucional, de disminución de la relevancia judicial, del control judicial cotidiano, y de algún modo de empoderamiento de los actores policiales, dado este contexto de ferias judiciales sistemáticas, que no han vuelto todavía en la mayoría de los casos. Y a la vez significa, como decía Máximo, una ampliación del tipo de contactos, una intensificación del tipo de contactos, que no es solamente contacto, sino que es sumamente activa en términos de efectos concretos, y ahí hice una muy breve medición de los secuestros de vehículos, que la mayoría son motocicletas,
pero es intensísima la capacidad de, no solo de captura, sino de extracción de recursos de esa economía que está languideciendo, también se ha intensificado enormemente. Y esto, no necesariamente siguiendo la intensidad de los casos de infecciones, si bien el caso del Chaco es una cosa sumamente interesante para analizar. Ahora, estos incrementos variados, etcétera, se producen no en un vacío, sino que de algún modo consolidan e intensifican y amplían procesos que veníamos viendo hace varios años de incremento del poder policial, protección política, desprotección judicial, que claramente, que para mí, como lo veo a partir de estos datos, se ha intensificado, o sea, se ha consolidado. Entonces, con esto lo que propongo pensar es, bueno, ¿cómo hacer un estudio de la pospandemia? ¿Qué analizar? ¿Y cómo considerar esto relevante para la pospandemia? Bueno, la pospandemia va a tener que reconocer los efectos específicos de algún modo, de la situación de crisis puntual, con sus efectos de ampliación de poderes policiales, que tiene efectos no solamente en la autodefinición y en la ambivalencia respecto de la misión policial, sino también efectos al interior de las organizaciones policiales. Al menos en el caso de Córdoba, por ejemplo, los sectores que prefieren un control del territorio de modo sumamente asertivo, por decirlo de alguna manera, han vuelto a generar una enorme cantidad de operativos masivos, que no están necesariamente relacionados con la pandemia, pero que hace mucho que no se veían, y se han vuelto a reposicionar al interior de la fuerza policial, en detrimento de tendencias y programas más relacionados con la policía comunitaria, por ejemplo. Entonces también tiene un efecto al interior del equilibrio de poder de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, eso es un efecto propio de la pandemia, o de la situación de cuarentena y de crisis, no es un efecto de largo plazo, eso es algo nuevo. Entonces, ¿cómo va a ser la policía, la fuerza de seguridad de la pospandemia? Bueno, es muy difícil realmente determinarlo. Realizar un ejercicio de análisis futuro es algo que está totalmente en contra de lo que uno está acostumbrado a hacer, pero un punto de análisis que me parece que puede ser relevante es ver efectivamente cuáles han sido los cambios que ocurrieron durante la situación de cuarentena, cómo se produjo una modificación de relaciones de poder, y en términos generales vamos a encontrarnos con una policía, con muchas policías que han incrementado su poder relativo dentro del Estado, han incrementado su poder relativo en relación con los actores judiciales, han obtenido recursos fiscales en un contexto post-pandemia de reducción de recursos fiscales, que realmente va a ser una lucha bastante intensa, y más que nada han tenido una experiencia de haber, en algunos casos, de haber vuelto a tener un control territorial realizado de tal modo que hacía quizás mucho que no sé cuánto se tenía, y eso realmente va a ser como un desafío sumamente importante para lo que se mencionó antes, que es lo que también está ocurriendo y que no es extraordinario, y que es altamente esperable que se produzca en la situación de crisis estructural, que es la proliferación de nuevas propuestas. Entonces estamos encontrando hoy, no sorpresivamente, una pluralidad de actores del espacio reformista proponiendo, bueno, la necesidad de ir hacia reformas que incrementan el control del poder político y el control del poder judicial sobre las policías, en un contexto donde esos poderes están siendo realmente, de algún modo, debilitados en la práctica, dado el contexto, pero hay que ver cuánto se va a sostener. Entonces, básicamente, la policía, las fuerzas de seguridad que vamos a tener en la pospandemia van a estar altamente determinadas por cómo se resuelvan, y ahí siguiendo lo que decía Mariana, cómo se resuelvan en estos días, en estos meses, las luchas al interior de ese espacio, de los múltiples espacios, tanto provinciales como en el sentido federal. Ahí los cambios han sido quizás menores,
pero sí respecto de los espacios provinciales. Y ahí realmente vemos que en los espacios provinciales en los últimos años, bueno, está ahora Santa Fe, Máximo lo sabe bien, están promoviendo una nueva reforma de la política de seguridad, pero en los espacios provinciales en los últimos 4 años no ha habido enormes transformaciones y reformas, y no necesariamente es de esperar que el arco político, que todo el arco político se posicione en una posición democrática y progresista, y realmente sería una enorme sorpresa poder ver que se generen alternativas distintas a las que se han venido consolidando en los últimos 4 años. Entonces, eso, básicamente, cómo pensar la pospandemia, y bueno, creo que va a depender mucho de cómo se resuelva una serie de luchas que ya están iniciando de modo muy intenso las organizaciones de la sociedad civil y también algunos actores políticos que, al menos en el mediano plazo, parecen en la minoría hoy. Vamos a ver qué pasa. Eso. Bueno, muchas gracias, Paul. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Sabina Frederick. Sabina es doctora en antropología, es investigadora del CONICET, es docente en la Universidad de Quilmes y actual ministra de Seguridad de la Nación. Muchas gracias, Sabina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Carlos Greco, que nosotros conocemos hace muchos años. Muchas gracias a Ariel Wilkis también por estar siempre atento a esta relación que mencionaste entre gestión y conocimiento científico, producción de conocimiento científico que tenga capacidad, posibilidad de ser aplicado a políticas concretas, y bueno, y a José también, bueno, y a todos, porque con todos nos hemos cruzado miles de veces, hemos trabajado muchas veces juntos. Para mí esto es una oportunidad de poner en suspenso esa agenda, poco, porque no es tan fácil, el teléfono suena y suena, y escucharlos también es un placer porque, bueno, porque ayuda a pensar un poco mejor lo que hacemos, ¿no? Para mí, como ministra de Seguridad, porque es el lugar que tengo, me resulta muy complejo pensar en la pospandemia en términos abstractos. Coincido con Paul, con Mariana, bueno, también con Máximo, ¿no? Hay tendencias que uno puede mirar, pero es cierto que lo que ocurra en el futuro va a depender de una serie de cuestiones. Una tiene que ver con la crisis o las condiciones económicas sociales y el modo en que el Estado y la política y los actores de la política de los diferentes niveles resuelvan sus tensiones, o más que resuelvan, las tramiten. Y también va a depender mucho de lo que venimos haciendo nosotros, ¿no? A nivel nacional, pero también a nivel provincial, porque realmente hay una gran disparidad en las policías de las provincias, y también hay disparidad entre las policías de las provincias y las fuerzas federales. Hoy lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, pero también en las fronteras, es que hay una demanda de fuerzas federales en general, ¿no? Hay una consideración de las fuerzas federales como si fueran policías mejores que las policías provinciales, ¿no? Que tienen una capacidad distinta de las policías provinciales. Esa es la mirada que existe. Nosotros empezamos la gestión con una política de seguridad que estaba pensada para promover el cuidado de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Esa decisión política es compartida por quienes somos parte del gabinete del ministerio, y por supuesto que está anclada en una trayectoria de investigación en la que nosotros reconocemos que las condiciones en las que los policías realizan su tarea, y no solo son las condiciones de trabajo, sino lo que ellos llaman el ambiente operacional, muchas veces en el que intervienen, define de alguna manera el comportamiento. No es solo el pasado remoto, sino esas condiciones más estructurales y coyunturales, e inclusive locales, que muchas veces definen el comportamiento policial. Entonces,
nuestro interés era atender esos aspectos. Creamos una subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género que se ocupa de ese tema, y trabajamos en esa línea hasta que llegó la cuarentena, digamos, hasta que llegó el aislamiento preventivo obligatorio, y puso esos decretos, pusieron a la Policía Federal, a las policías federales, fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales a cuidar controlando, ¿no? Básicamente, cuidar controlando, es decir, el detenimiento de la circulación del virus, la desaceleración de esa circulación, estuvo fuertemente centrada en el rol de las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Ahora, ahí hay algo interesante, que es que uno recoge en los relatos de los amigos, amigas, ¿no? Que es, qué raro que un policía te tome la temperatura, qué raro que un policía inclusive se dirija, porque nos ha pasado que en general en esos espacios de control, el trato es bastante amable, no hay situaciones de conflicto, ninguna. O sea, los problemas de violencia institucional que tuvimos nosotros ocurrieron en donde hacemos seguridad ciudadana en barrios, en villas, ¿no? La 1114, en La Cava. Aún en esos lugares donde hubo roces y problemas más graves, hay una demanda de los vecinos de que las fuerzas federales se queden, patrullen al interior del barrio, etc. Pero lo que voy es que lo que hizo, parece, el aislamiento, además de poner a los policías y a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas como trabajadores esenciales, me parece que los puso a vincularse con la ciudadanía por afuera de la idea del delito tradicional. Y además, lo que ocurrió es que el delito ordinario, y federal también, se aplanó, bajó, descendió abruptamente, inéditamente, como nunca antes en la historia contemporánea, digamos, de la Argentina, como pasó en otros lugares del mundo también. Entonces me parece que ahí ocurrió algo que no sabemos qué va a perdurar de eso, porque apenas el aislamiento pase a otra fase, la policía va a volver sobre su rol tradicional, que es la prevención, investigación, persecución y conjuración de los delitos, ¿sí? Y ahí es donde aparecen estas formas del roce que mencionaba Máximo, ¿no? Que la relación va a volver al rol, podríamos decir, habitual. Yo creo que el aislamiento, por otra parte, entre paréntesis, la cuarentena no sabemos cuánto más va a durar, no sabemos, pero probablemente dure bastante, con diferentes fases, con idas y venidas, en fin, me parece que vamos, por lo que se ve en el mundo, vamos en esa dirección. Por ahora yo creo que el tiempo en el que esta disrupción o este dislocamiento entre policiamiento y delito ocurrió es corto, para que se convierta en un fenómeno social que se instale, ¿no? en el futuro. Y está todo lo que nosotros, todos nosotros, ¿no? los que gobernamos y los que somos parte de como ciudadanos también vemos, es que bueno, la situación económica y social va a ser difícil, ¿no? Y eso sabemos que siempre pone a las fuerzas de seguridad en una zona de exposición que bueno, somos nosotros que vamos a tener que administrar eso para tratar de cosa que estamos haciendo, ¿no? Porque a pesar de que no hay noticias, muchas veces desactivamos conflictos que no terminan en protestas, que terminan en protestas, pero hacia adentro y no tanto hacia afuera, ¿no? O sea que hay algo de eso que estamos trabajando y que estamos tratando de prevenir. Por otra parte, no sé cómo estoy de tiempo porque tengo 3 minutos. Sí, Sabina, habla tranquila. Bueno. En ese sentido, digamos, toda la tarea que hicieron las fuerzas federales, voy a hacer alguna aclaración sobre algo que dijo Paul, para ver si estamos hablando de lo mismo.
las fuerzas federales en todo el país llevan, digamos, habiendo secuestrado unos 5.000 vehículos, fuerzas federales nada más, ¿no? Y libró órdenes de infracción, siempre con la intervención de la justicia, porque la justicia es la que dice si hay una orden de infracción o no, si, digamos, se inicia una causa o no, unas 104.000 en todo el país. O sea, hay 104.000 infractores, pero no son detenidos, son infractores. Es decir, no quedaron presos. En alguna ocasión, alguno que se resistió a la autoridad, o bien que era reincidente, ¿no? Que varias veces había violado la cuarentena. Bien, lo que a mí me parece que hay que subrayar en cuanto a, también porque yo creo que tenemos que confiar, o por lo menos nosotros queremos confiar, en lo que venimos haciendo, y es, digamos, al alterar esta idea de la protección que dejó la gestión anterior, ¿no? Policial, que me parece que es un punto para discutir, que por ahí lo hemos planteado en diversas ocasiones. Nosotros entendemos que cuidar a las fuerzas de seguridad no las exime de la responsabilidad que tienen respecto a la ciudadanía. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que la protección tiene el límite que impone la justicia. La justicia es la que define si la acción de un gendarme, un policía, un prefecto que disparó en una cierta circunstancia es o no violencia institucional. Y lo que nosotros vemos, y creo que es algo que en estos días con el episodio trágico del homicidio de Gutiérrez también creo que da para pensar, creo que una de las cuestiones que lo planteaba Paul cuando hablaba del tema de las reformas, ¿no? De las policiales y el rol de la justicia, lo que uno nota desde la función pública es que hay una dificultad muy grande por poner en valor el sentido real de la justicia. Nosotros nos ha pasado que en los episodios que hemos tenido de violencia, de abuso, aparente abuso, o aparente violencia institucional de las fuerzas de seguridad, tenemos rápidamente presiones de todos los lados, ¿no? De los lados más próximos a los nuestros y de los lados tal vez más lejanos a los nuestros. Pero no dejan de ser presiones que van en el sentido de abolir la función de la justicia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está muy naturalizado, ¿no? En la manera en que interpretamos los hechos, y en la manera en que tomamos posición frente a los hechos. Y yo creo que es algo sobre lo cual creo que todos nosotros deberíamos reflexionar, porque me parece que la tendencia que tuvo el gobierno, la gestión pasada con este episodio, bueno, el famoso de Chocobar, ¿no? De salir el Ejecutivo a proteger a alguien, dando una interpretación de los hechos, que es también una forma de ejercicio de la presión social, ¿no? Y también sobre el ejercicio de la justicia, es un ejemplo me parece que las dificultades que nosotros tenemos en la actualidad para poner a la policía en un lugar, a la justicia en otro y al poder político en otro, ¿no? Me parece que en la historia, inclusive de las discusiones sobre las reformas, la conducción política tuvo un lugar, que es un lugar, por supuesto, clave, ¿no? Que es fundamental, pero esa conducción política tiene que estar también balanceada por el lugar que la propia conducción política le da al hecho de que las policías son auxiliares de la justicia. Me parece que ahí hay toda una cuestión que hay que pensar, porque creo que también es parte del escenario, ¿no? No es solo ciudadanos, policías, políticos conduciendo policías, sino también es cómo el poder político que conduce a las policías
soporta el hecho de que hay un actor central, que es el Poder Judicial, que tiene cierta autoridad sobre el trabajo policial, ¿no? Me parece que eso, lo digo porque en distintos hechos que hemos transitado en estos meses, nos ha pasado mucho de que organizaciones sociales, que son inclusive garantistas, ¿no? Muy llamadas garantistas, aparecen con demandas que terminan negando el rol clave que tiene la justicia en la definición de ciertos hechos y ciertos comportamientos de las propias policías, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros tengamos la responsabilidad de capacitarlos, perfeccionarlos, profesionalizarlos, darles mejores instrumentos para que la justicia pueda trabajar como corresponde. Pero me parece que ahí hay una relación que hay que poner en valor y que creo que también para pensar nosotros la post-pandemia, incluyendo este aspecto que me parece que a veces es soslayado, ¿no? Y puedo dar miles de ejemplos que los daría en privado, no en público, sobre cómo se distorsiona este lugar de la justicia, la policía y la política. Bueno, decirles eso, esperamos las preguntas, agradecerles nuevamente y bueno, siempre un placer estar en este ambiente, que lo extraño, a veces lo extraño. Bueno, muchísimas gracias, Sabina, muchas gracias a todos y a todas. La pregunta que ordenaba el panel era una pregunta complicada y ese era el objetivo, complicarnos y ver cómo pensábamos esto de la fuerza de seguridad y la pospandemia, y sobre todo para reflexionar acerca de qué tipo de fuerza de seguridad queremos tener, podemos tener y deseamos, ¿no? La relación entre deseo y posibilidad. Creo que sobre la mesa se pusieron varias cosas muy interesantes, muchas tal vez que tienen que ver con señalar la continuidad y las rupturas entre el escenario anterior a la pandemia y el escenario actual, pero que nos ilumina y nos permiten pensar cómo podemos reflexionar sobre la fuerza de seguridad en el futuro. La primera cuestión que varios de nosotras y nosotros, los que trabajamos el tema, estamos comúnmente pensando y reflexionando, pero que se puso sobre la mesa, y que es algo que siempre se discute en nuestros ámbitos, pero tal vez no supera estos espacios de discusión, tiene que ver con la cuestión del bienestar policial, entender a los policías como trabajadores, la cuestión de entender las condiciones de trabajo de los policías como forma importantísima para reflexionar sobre la fuerza de seguridad, que es un tema que ha tenido en los últimos años debates muy fuertes, y quería entonces, como primer punto, preguntarle a los panelistas qué opinaban de las discusiones sobre la sindicalización policial. Eso para mí es una primera pregunta sumamente interesante respecto a la cuestión de los policías como trabajadores. Otra cuestión que salió en la mesa, surgió y que es también un debate, es la relación con los administradores de justicia, ¿no? Fue muy fuerte en la presentación de Paul, fue fuerte en la presentación de Sabina, también Máximo y Mariana lo mencionaron directamente, y me parece que tal vez la mesa puede generar alguna reflexión acerca de cómo deberíamos tal vez pensar una mejora de esa relación entre la fuerza de seguridad y los administradores de justicia. ¿Qué tipo de relación se da actualmente? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen para pensar esa relación y cómo podemos ir avanzando en mejorar una relación que buena parte de los investigadores y investigadoras que han trabajado el tema lo ven como muy complicada? Y después hay un punto que señaló, bueno, se señaló en la mesa en general, que tiene que ver con las diferencias entre las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales. Y las diferencias, sobre todo, en las lógicas de las reformas sobre las fuerzas provinciales, fuerzas que no han sido, digamos, que sus leyes orgánicas no se han renovado en los últimos años, que tienen formas de actuar que vienen de larga data, y entonces me parece que tal vez podríamos discutir en la mesa cómo mejorar las relaciones, si es necesario o no, mejorar las relaciones entre las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales, y cómo podríamos también lograr algo que Sabina señalaba, que es las fuerzas de seguridad nacionales tienen, para la visión de la sociedad, una mirada más positiva que las fuerzas provinciales. Y eso
puede ser que tenga que ver, ¿con qué tiene que ver eso? Es una pregunta, y cómo podemos tal vez mejorar la mirada sobre la fuerza de seguridad si es necesario, ¿no? Una pregunta sobre la negatividad de la fuerza de seguridad, la mirada sobre la fuerza de seguridad. Arrancamos con esto y después voy a tomar algunas preguntas al Facebook. ¿Sí? Pueden responder de la forma que quieran, no tenemos que seguir el orden de la presentación, si alguien quiere decir algo, le van, no sé, si Mariana, Sabina está hablando, Sabina. No, digo que hay una mano por acá para avisar bueno, que uno quiere. Bien, entonces, No, antes de... Sí. No quiero hablar yo primero por ahí porque, bueno, nada, solo que ya que estoy, digo yo algo, dos, tres cosas cortitas, muy cortitas. Temas sindicales, porque hay un debate pendiente en Argentina que hay que dar, me parece que es un camino que hay que recorrer, me parece que no se puede decidir hoy aquí, inmediatamente, que esto, creo que no, creo que hay un debate, hay un camino que recorrer ahí, pero yo creo que sobre policía y justicia, bueno, ya dije varias cosas. Sobre el tema de la relación entre fuerzas nacionales y fuerzas provinciales, yo creo que ahí hay mucho trabajo para hacer para mejorar la relación. No quiere decir que la relación sea mala, depende mucho de los lugares y de la tradición de cooperación entre fuerzas de seguridad provincial y nacional. Yo creo que tiene que ver también mucho la visión de una y otra con el tipo de delitos del que se ocupan y con el dispositivo operativo también que tienen, sobre todo la gendarmería, ¿no? Que es la que en general es más demandada. Tiene bastante que ver con una tradición de ejercer, digamos, la intervención territorial que en los barrios vulnerados ha tenido un efecto con todos los problemas que también hubo, positivo, por lo menos visto como positivo por los actores o los referentes sociales, inclusive la iglesia, ¿no? En muchos de ellos. Pero yo creo que tiene bastante que ver con el tipo de delitos en el que se ocupan, y eso implica, como mostraba un poco Máximo, que la relación también cambia. Porque no es mismo la relación de comisaría que la relación que tiene la gendarmería, que es una fuerza que se repliega en un escuadrón, se despliega desde un escuadrón que tiene una tradición militar que hace que tengan un principio de adiestramiento casi permanente, ¿no? Que en la policía es una academia a veces un viernes a la noche, en fin. Es otra la dinámica, ¿no? Y eso también me parece que hace que la policía de la provincia tengan una exposición distinta a la que tienen las fuerzas federales. No estoy diciendo que unas sean mejores que las otras, no estoy abriendo un juicio de valor, sino que creo que hay condiciones distintas que hacen que el juicio sea distinto. Por ahora esto. Gracias. Paul, ¿querías decir algo, me pareció? Máximo levantó el dedo, me parece que... Máximo, vamos, Máximo, contanos. Sí, no sé cómo se levanta la mano electrónicamente. Varias cosas que quería retomar un poco porque traté de ser tan veloz cuando... A mí me parece que uno de los grandes dilemas, y para reforzar lo que expresa toda la pandemia para todas las fuerzas policiales en la Argentina, es esta intensiva presencia en el espacio público, generando unos mecanismos de control que buscan ser efectivos para realizar una cosa que se visualiza como un bien común, pero que implica esto de parar personas involuntariamente. Y a mí me parece que algo que dijo Sabina antes es bien interesante y conecta un poco con toda la tradición de investigación empírica más bien cuantitativa sobre estas dinámicas y algunos trabajos más cualitativos, que es la centralidad del trato, ¿no? Sabina decía esto del trato amable, y a mí me parece que ahí hay todo un terreno a explorar, porque una cierta porción de la desconfianza de los ciudadanos en la institución policial
no nace necesariamente de prácticas extraordinariamente violentas, sino de prácticas de maltrato que transitan por unos caminos en esos procedimientos que implican encuentro entre policía y ciudadanos, que son relativamente fáciles de cambiar. Cuando digo relativamente no estoy para nada minimizando la empresa de cambiar esas reglas de trato, pero hay un espacio, hay unas posibilidades, me parece, que son importantes. Y en un contexto de pandemia, como decía Mariana antes, ¿no? Que no sabemos bien cuándo empieza, cuándo termina, digamos, y Sabina también un poco de extensión, parece que ahí hay un tópico crucial. Cómo desde las autoridades políticas y policiales se construyen reglas acerca del trato en este contexto de los ciudadanos en el escenario de la pandemia y la resolución de problemas prácticos, ¿no? Si el certificado para circular es válido o no, cuando está hecho en una computadora, cuando está hecho a mano, qué es lo que le tengo que decir a alguien que no tiene el certificado que es válido, digamos, protocolizar de algún modo eso en términos de producción de una mirada de los ciudadanos de un trato respetuoso, a mí me parece que es hoy un componente muy importante. Independientemente, digo, de las situaciones de hostigamiento o abusos más grandes que también suceden en el contexto de la pandemia, como sucedían antes del contexto de la pandemia, y como seguramente van a suceder después del contexto de la pandemia. Y eso lo conecto con algo que decía José en torno a la relación con la justicia, ¿no? Algo que Paul y Sabina los dos habían tocado, me parece que es bien importante. Cuando pensamos los problemas de la reforma policial en la Argentina desde mediados de los 90 en adelante, muchas veces aparece ese debate como un debate, digamos, desvinculado de los problemas acerca del sistema de justicia penal, ¿no? Y, por ejemplo, en particular, yo creo que una cosa muy interesante como experiencia a discutir sería la puesta en marcha de mecanismos judiciales específicos de control de las prácticas policiales. Con esto me refiero a unidades fiscales especializadas. Tenemos toda una tradición en la Argentina en los últimos años de experimento en esa dirección, pocas evaluaciones sistemáticas de esos experimentos, pero me parece que ahí hay un terreno que es interesante discutir. Más allá de la relación, José, más en general, entre policías y fiscales y jueces, que por supuesto tiene otro montón de vericuetos, simplemente para avanzar una posición en donde yo creo que claramente la especialización de una fuerza policial dedicada a la investigación, de verdad, con un programa activo de transformaciones en esa dirección, puede ser el camino más interesante. Y por último, sobre las políticas de cuidado y los trabajadores y la sindicalización, que un poco tiene que ver con estos problemas de cómo construir a los policías como trabajadores policiales con derechos, luego de décadas de un trato institucional con respecto a los policías que no hace eso, sino que hace exactamente lo contrario. Entonces, comparto la idea de que el debate sobre la sindicalización es crucial. También creo que hay mecanismos de participación progresivos, digámoslo así, en el debate acerca de la institución policial que pueden recorrerse sin llegar a la instancia de la sindicalización, y creo que esos mecanismos pueden generar espacios alternativos de construcción de significado acerca del trabajo policial. Pienso, por ejemplo, en la experiencia reciente de la red de mujeres policiales, de mujeres policías tratando de instalar una serie de significados o de temas en torno a la experiencia de ser mujer al interior de la institución policial y del reclamo de esa red de espacios de diálogo, de espacios de debate. A mí me parece que hay ahí una serie de posibilidades, más allá de que comparto que el debate sobre la sindicalización es algo que debe producirse en lo inmediato. Gracias. Gracias, Máximo. Paul, ¿querés decir algo? Sí, me parece que podemos seguir el orden, si querés, Mariana, si tenés algo, si no, yo tengo unas cosas. Bueno, digo un par de cositas que estaba pensando mientras los escuchaba. Primero que me encanta la posibilidad de que vayan saliendo estas cosas que a veces siempre quedan como postergadas por temáticas o material empírico más urgente. Yo de sindicalización y la segunda pregunta que habías hecho de administración de justicia no voy a decir nada porque no tengo ni idea, así que voy a dejar que hablen los demás que saben. Pero sí me parecía interesante marcar una cosa que para mí es distinto, y retomo un poco lo que decía recién con lo que cerraba Máximo.
no sé si estamos hablando de la misma categoría de cuidado cuando hablamos de cuidar a la fuerza de seguridad y esta idea de la policía que te cuida. Digo la policía porque es el eslogan que anda dando vueltas, no necesariamente en esos términos, pero parece que estamos hablando de cosas distintas o de semantizaciones distintas en cómo usar esto en el espacio público, político, etc. Y que esto me parece que tiene que ver con este cuidado de la fuerza de seguridad, con lo que estoy ampliamente de acuerdo. Máximo mencionaba recién la red de mujeres policías y todo lo que sabemos que está sucediendo desde ese lugar, y sobre todo lo interesante de esos cambios que vienen de la mano de lo interno, y de las mujeres, y de los feminismos. Muchas de ellas se reconocen como mujeres policías feministas. Entonces, digo, me parece que ahí, a mí me parece interesante esa distinción entre los cuidados. Una cosa es cuidar a la fuerza de seguridad, que tiene que ver con el bienestar, con el reconocimiento de derechos y de garantías, que por supuesto sabemos que es un tema inagotable, y sabemos, o estamos, nosotros tal vez sí, pero se está sabiendo cada vez más en términos de agenda pública, las condiciones no solamente laborales, no solamente administrativas, sino mucho más allá, que sufren, creo que el término es correcto, gran cantidad del personal de la fuerza de seguridad. Que no sé si es lo mismo que el otro sentido que discutía yo antes, eso por un lado. Y después me parece súper interesante la pregunta acerca de policía-trabajo, que tal vez yo equiparo a una especie de cosa contrapuesta que no sé hasta qué punto es tal, pero que funciona así en el espacio, es policía como trabajo, policía como Estado, ¿no? Me parece que estamos hablando un poco de esos dos sentidos. Y ahí yo me preguntaría, yo en términos personales, ¿qué queremos decir cuando decimos que la policía es un trabajo? Bueno, por supuesto, claramente, tiene un sueldo, es un trabajo, por supuesto, en esos términos, pero ¿qué cosa estamos discutiendo o a qué nos estamos enfrentando cuando decimos que es un trabajo? Para decir que no es qué. Y yo ahí me preguntaría, ¿es realmente un trabajo para muchos? Por supuesto, dependerá de a quién se lo preguntemos, o queremos que sea un trabajo. Un poco la idea de la policía que tenemos y de la que queremos, o de las fuerzas de seguridad que tenemos y de las que queremos. Pero sí me parece que, no sé si estarán de acuerdo, es una sensación personal. Cuando yo pienso en esta idea de policía como trabajo, se me vienen como ciertos relatos bastante más antiguos, por decirlo de alguna manera, esta idea de el estado policial como estado permanente, como separación, cosas que funcionaban más tal vez como relatos y narrativas, tal vez en otras generaciones. Y me da la impresión, y repito que tal vez es una impresión solamente mía, que las nuevas generaciones, las nuevas personas que entran, que es muy extraño las nuevas personas, pero las nuevas generaciones y la necesidad laboral cada vez más puesta en primer plano en los discursos para entrar a la policía, hacen que esto vaya decantando hacia ese lado. Quiero decir, no está tan legitimado ya esta idea de entré por vocación, se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y me parece que este recambio generacional de gente que entra con otras perspectivas hace que se vayan resquebrajando estos viejos relatos tan rígidos de lo policial como Estado. Entonces ahí la discusión para mí es, queremos que sea, no queremos, qué estamos discutiendo, contra qué estamos discutiendo, tal vez desde lugares discursivos distintos, pero sí con la misma idea en mente. Eso solamente quería señalar. Sí, yo brevemente, la verdad que son unas preguntas muy, muy centrales, José, la de respecto a la sindicalización, es un viejo proceso, porque parezca bastante cercano. Me acuerdo un informe de 1980, en plena dictadura, la Policía Federal había descubierto uno de los principales problemas, eran las tensiones de sindicalización que había, los deseos, los planes de sindicalización que había en la Policía Federal en esa época. Y eso se relaciona para mí directamente con, bueno, quién va a representar a los policías, ¿no? Y quién va a sacar partida de esa negociación y de representación que de algún modo se ha ido institucionalizando en las distintas secretarías de bienestar, etcétera. Pero me sorprendería, o sea, lo veo sumamente positivo en el sentido de reducir la dependencia respecto de actores políticos que lo pueden utilizar como a esa representación y a esa provisión de bienestar
como herramienta política circunstancial y particular para carreras políticas específicas y para momentos políticos. En ese sentido, la sindicalización le daría un montón de autonomía a las fuerzas policiales respecto de ciertas dependencias. En ese sentido me parece sumamente positivo, pero lo veo difícil en ese sentido. Y en el mismo sentido con el Poder Judicial, que ¿qué pasa? Con lo que decía Máximo, se generan fiscalías especializadas, y de hecho se han generado una pluralidad de actores que vigilan la legalidad de las acciones, no solo judiciales, sino también observatorios, etc. Y de nuevo, lo que, al menos proyectando lo que pasa en Córdoba, que se creó un tribunal, tribunal de conducta policial, que iba a ser sumamente autónomo y terminó siendo sumamente controlado por ciertos actores por el Ejecutivo y ciertas redes de dependencias impersonales, quizás. Entonces es sumamente difícil, y lo que veo complicado, me parece central, el enfatizar el rol del Poder Judicial, pero de nuevo, se suele ser sumamente difícil que actores judiciales, etcétera, se interesen en el tema policial del modo en que se debería interesar, y para eso habría que generar e invertir una pluralidad de códigos parece como un tema menor judicialmente, que no atrae tanto, entonces se lo tiende a abandonar. Esa es mi impresión, y se lo deja en administradores, en el Ejecutivo, ¿no? Eso lo veo difícil. Y sí, sigo en ese sentido lo que dice finalmente respecto a las fuerzas policiales y las fuerzas provinciales. Me parece que lo que dice Sabina es totalmente cierto. Depende del tipo de colaboración en el que se esté, el tipo de tradiciones que haya y el tipo de colaboración en el que se esté hablando. Lo que es bastante claro que hay usualmente una enorme diferencia de legitimidad, incluso en las interacciones, y una enorme dependencia histórica respecto del gobierno de las policías provinciales respecto de las policías federales, por el tipo de saberes, más que nada, y por el tipo de recursos que pueden llegar a movilizar, pero va a depender de pero esa interacción se ha incrementado enormemente. Ahora, en sí la interacción no es necesariamente positiva o negativa, depende del contenido específico. Se intensificó mucho durante la anterior administración, pero era una intensificación antinarcóticos, antiterrorismo, etcétera, una pluralidad de coordinaciones que no eran necesariamente las más necesarias para Córdoba o para otras. Y que se dio, por ejemplo, ahora, en un momento en el que había que preparar a esas fuerzas para actuar de ciertos modos, y ha habido unos modos sumamente, bueno, al menos no deseados desde algunas perspectivas. Y respecto a la negatividad de las fuerzas policiales, no, es un gran misterio de cómo legitimarse, pero lo hacen de todos modos. Es algo de que no tengo mucho para decir. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de esta primera ronda. Quiero leer una pregunta que hizo un colega, Gabriel Kessler, que es una pregunta para Sabina y para todo el panel. Gabriel dice: el hecho de que haya disminuido el delito en forma considerable es una oportunidad para pensar políticas preventivas de algún tipo innovador, en lugar de presuponer que como la situación económica empeora, el delito aumenta y actuar luego. Entonces, la pregunta de Gabriel tiene que ver qué políticas públicas podemos tener preventivas, innovadoras, para romper la vieja asociación que se hace entre aumento de la pobreza y aumento del delito. ¿No tendrá otra más fácil, Gabriel? Sí, claro, no, que venga Gabriel. No. Es cierto que falta Gabriel en esta mesa también, ¿no? Sí, claro. No, es una pregunta clave la que hace Gabriel, y me parece que lo que hay que hacer es evitar las profecías autocumplidas, ¿no? Especialmente evitar las profecías autocumplidas, y a veces es difícil no caer en la trampa de creer que porque hay crisis, porque hay penuria, porque hay escasez, entonces va a haber más delito. Porque
porque, bueno, Gabriel es uno de los que lo ha estudiado muchísimo en Argentina. Está claro que la relación no es directa, no es mecánica, y el delito, el tema es que el delito son los delitos, ¿no? Y yo creo que hay que pensar políticas preventivas para distintos tipos de delitos. A mí me parece que una clave hoy en la que hay que pensar son los mercados ilícitos, ¿no? Que son normalmente los que proliferan en tiempos de penuria, de crisis. ¿Y qué hace el Estado con esos mercados? Porque hay mercados tradicionales de productos ilegales o ilegalizados, como las drogas, pero hay otros en los que la intervención del Estado a veces genera consecuencias que son peores que la retracción del Estado. Entonces me parece que las políticas preventivas, no puedo dar mucho detalle, pero voy a dar un ejemplo. Hubo en las últimas semanas, en las últimas semanas hubo una serie de intervenciones de procedimientos de las fuerzas federales que incautaron dinero en la Ruta Nacional 34. Bueno, la principal hipótesis que maneja la justicia es que ese dinero es dinero de comerciantes del norte o contrabandistas, podríamos decir también del norte, que en lugar de comprar mercadería en Bolivia, como está la frontera cerrada y aparentemente hay una diferencia de cambio que no les conviene, giran el dinero a los talleres textiles que están en las grandes ciudades. Bueno, ahí lo que el Estado no puede dejar de hacer es decomisar ese dinero. Tiene que decomisarlo, porque es un delito, es un dinero que no está justificado. Pero si la hipótesis es válida y ese dinero es para que talleres textiles de la economía informal, podríamos decir, muchos de ellos tal vez hasta clandestinos, o lo que fuera, produzcan, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque digo, el Estado no puede dejar de, la justicia y el Poder Ejecutivo no puede dejar de intervenir. Pero eso genera, digamos, un corte en el flujo de dinero y en la posibilidad de, digamos, de circulación, ¿no? de las mercancías que, bueno, es problemático. Entonces, yo creo que hay que pensar políticas preventivas pensando el delito en un sentido menos homogéneo, ¿no? Y trabajar con las organizaciones sociales, ¿no? Con los espacios de las economías populares. Yo creo que ahí hay todo un terreno que de alguna manera se refuncionalizó, ¿no? Después de la crisis del 2001, con toda la creación de las cooperativas. Y me parece que en este momento algo de eso creo que va a terminar ocurriendo, y no digo que con esto se va a parar el delito, pero me parece que al menos un sector de la circulación de mercancías tal vez tenga otro tratamiento que nosotros en este momento no podemos evitar, ¿no? Pero bueno, le invito a Gabriel a una próxima reunión para ayudarnos a pensar en estos temas. Máximo, ¿querías decir algo? Sí, quería simplemente agregar algo que me parece que evidentemente, siempre pensando que esta crisis puede ser una oportunidad, digamos, el debate sobre las políticas sociales, sobre los contextos de marginación económica y social, y la posibilidad de construir iniciativas específicas que trabajen con niños y jóvenes en esos escenarios, es crucial. Del mismo modo que creo que es crucial no darla bajo el paraguas de la palabra seguridad. O sea, creo que nuestras experiencias en las últimas décadas en América Latina nos demuestran que cada vez que hemos intentado incluir esa agenda social al interior del paraguas de las políticas de seguridad, hemos terminado produciendo programas pilotos que tienen alcances extraordinariamente limitados, con inversiones públicas muy mínimas y que impactan muy poco en la vida de un puñado de personas. Entonces creo que ese gran debate, de algún modo hay que trasladarlo hacia el centro del debate acerca de las políticas sociales en la pandemia y post-pandemia. Creo que hay algunas experiencias en los últimos tiempos en el país que son muy útiles. En la provincia de Santa Fe existió durante 4 años un programa llamado Nueva Oportunidad, que trabajó desde el Ministerio de Desarrollo Social activamente con las organizaciones sociales,
creo que hay mucho para aprender de ese tipo de experiencias, y es un camino que yo considero mucho más útil, que de algún modo te aleja del vocabulario de la prevención y te acerca más al lenguaje de los derechos, ¿no? De los derechos que la gente tiene para construir una vida digna, y me parece que ahí hay un camino que yo creo, después de haber estado convencido de lo contrario durante algún tiempo, que es el camino que hay que recorrer. Gracias, Máximo. Ariel, ¿querías hacer una consulta? Sí, perdón, que me meta. No quiero abusar de mi rol de decano, pero sí de... Nada, no soy un especialista en los temas, pero sí me generan muchas preguntas y quisiera hacerles algunas al conjunto. Por lo menos desde afuera, mi sensación, y es una pregunta, que si uno piensa que la que estamos viviendo es la tercera gran crisis de la sociedad argentina democrática, digo, el 89, el 2001 y el 2020, me da la impresión en sus análisis que pareciera ser que esta crisis particular en relación a la institución Fuerza de Seguridad, por lo que hay posibilidades de que las fuerzas de seguridad salgan transformadas y legitimadas. Hay algo de esta crisis que es una especie de oportunidad, cosa que es difícil encontrarla en el 89 y el 2001, en el cual las fuerzas de seguridad claramente estaban del lado de la represión. No había margen para que uno piense de otra manera las policías. Digo, en el 2001, esta parece que hay una configuración específica del tipo de crisis que estamos viviendo que coloca en esa línea histórica a una oportunidad. Esa es la primera. La segunda, vinculada a esa, y saco a la ministra de la pregunta, va al resto de los panelistas, es si tiene algo que ver con la relación entre el poder político específico que hoy está gobernando el país, que uno podría pensar que hay una oportunidad. Y sobre todo, en comparación con la gestión argentina, del gobierno argentino anterior, pero también con lo que está pasando en Brasil. Hace 2 semanas hicimos una actividad junto a nuestros colegas del NUCECI, Federico Neibur, Fernando Rabosi, que ustedes conocen, y la relación entre policía y política y legitimación de Bolsonaro era clave. Digo, eso que hoy en la configuración política de la gestión de las fuerzas de seguridad en Argentina hoy en día no está. No le pregunto ahí a la ministra, no la comprometo, le pregunto al resto de los colegas. Y esta sí es la última, y le pregunto a la ministra, hace más o menos un año que parece como hace 15 años, estábamos en el campus de la universidad, en el congreso de la SAP, y nadie iba a saber que vos ibas a ser ministra, y yo te pregunté sobre el pasado, y te pregunté cómo, en un momento en el cual estabas de vuelta como académica, cómo como académica recuperabas tu experiencia como miembro de diferentes instancias de gestión pública en el Ministerio de Defensa en ese momento, y cómo aparecía esa experiencia en tu reflexión antropológica. O Nobleza Obliga, por lo menos conmigo y con vos, tengo que preguntar cómo aparece la antropóloga en este momento, donde, y esto lo tengo que decir, digo, que no es algo menor preguntarte sobre esto, porque para algunos sectores, deslegitimar tu rol como ministra es ponerte el mote de antropóloga, y para muchos creemos que es precisamente todo lo contrario. Entonces me gustaría darte la palabra para que nos digas por qué la antropología aparece en ese momento en el cual la ministra toma decisiones que son de absoluta centralidad para nuestra vida pública. Quedo ahí. Gracias, Ariel. Bueno, si quieren, iniciamos una nueva ronda de respuestas. Paul levantó la mano, arranca. Bueno, yo justamente estaba pensando mucho en las distintas poscrisis, ¿no? En este análisis, muy breve, pero sí, efectivamente, la poscrisis del 89, la poscrisis del 2001, pero también hubo otras, y ahí quiero, por ejemplo, la poscrisis del 95 en Córdoba, el 93 en Santiago del Estero. La mayoría de esas poscrisis se resolvieron con una expansión del poder policial. La mayoría. Entonces, la tentación es grande, más que nada por la multifuncionalidad policial en cualquier contexto,
y más que nada lo que se vino discutiendo recién, que es la posible sucesión en crisis económica, o sea, no solo crisis social, sino sucesión en crisis económica. Y creo que es destacable que tengamos un gobierno federal, un gobierno nacional, que tenga cierta orientación hacia una nueva posibilidad. Pero claro, las policías están controladas por gobernadores y teñidas por la dinámica del poder del sistema político nacional y tiene una enorme rentabilidad también adoptar las opciones opuestas, diga, rentabilidad política, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar esa lucha? Eso es lo que planteé yo, lo que intenté plantear hoy, cómo se va a dar esa lucha en la transición desde la pospandemia, de la pandemia a la pospandemia, y va a ser un momento altamente político y altamente dependiente de los balances de poder político. Las tentaciones para que vuelva a haber una expansión policial, como fue en el 99, 93, 95 y 2001, son enormes. Y de hecho, lo que también va a ocurrir es que va a haber una puja enorme al interior de los estados provinciales por recursos, y las policías tienen enorme capacidad de presión en este momento, y entonces a mí lo que me va a sorprender va a ser que se genere una situación en la cual sea más rentable invertir en perspectivas menos policiales y más sociales, como acaba de decir Máximo, y quizás esa sea una solución. Quizás sea una dirección importante, pero va a depender de un momento político central, y en ese sentido, que se esté planteando desde el gobierno nacional una orientación distinta es sumamente esperanzador. Sí. Más porque está acumulando un montón de poder simbólico y legitimidad a nivel nacional, pero de nuevo, también están las dinámicas provinciales que están mostrando enorme diversidad y una consolidación de una opción de expansión policial importante. Entonces, eso. Gracias, Paul. Máximo. Sí, me parece una muy interesante comparación, Ariel, esta de las distintas crisis recientes de la Argentina y el peculiar lugar de las fuerzas policiales. Yo creo que es verdad que, dada que la posición de las policías en este contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio puede construir su legitimidad en torno a cuidar el bien común, hay un espacio de posibilidad. Lo que pasa es que está abierto a cómo efectivamente en las prácticas cotidianas los policías le den carnadura, digamos, a ese significado. Y por eso vuelvo un poco al problema del trato, ¿no? Me parece que es crucial esa dimensión procedimental. En la provincia de Santa Fe hay experiencias muy variadas, muy diferentes entre sí, en las prácticas cotidianas, historias, narrativas distintas, algunas que pueden redundar en legitimidad, otras que no. Pero tenemos que no perder de vista de que provenimos de un pasado reciente de niveles de desconfianza y de legitimidad que son verdaderamente alucinantes. O sea, 2 de cada 10 personas piensan que la policía hace bien su trabajo. O sea, es muy difícil reconstruir legitimidad y confianza viniendo de una trayectoria que está muy marcada exactamente por lo contrario. Sí creo que evidentemente el gobierno federal del presidente Alberto Fernández abre toda una serie de posibilidades para un discurso reformista, y por eso Sabina es ministra de Seguridad. Quiero decir, me parece que evidentemente nos inaugura un escenario distinto, lo que no quiere decir que sea fácil luego que los programas y las ideas reformistas se puedan plasmar en decisiones y acciones políticas. Hay muchas experiencias a niveles provinciales desde mediados de los 90 en donde la retórica reformista terminó, digamos, produciendo resultados muy, muy, muy pálidos en términos de transformaciones efectivas en las instituciones policiales. Entonces, bueno, creo que el gran desafío es cómo quienes estamos a favor, obviamente, de un programa de reformas, podemos encontrar los caminos para legitimar iniciativas que verdaderamente se traduzcan en cambios prácticos en numerosos frentes. Y en eso me permito simplemente un último comentario, uniéndolo al debate anterior, a la ronda de debate anterior a la pregunta de Gabriel. Me parece que juega un rol fundamental el rescate de los trabajadores policiales como figura y de esta política del cuidado de los trabajadores como una manera de que el discurso reformista rompa definitivamente una idea muy difundida en los sectores más conservadores de las policías, tanto federal como provinciales,
de que la reforma es de algún modo antitética a los intereses del verdadero policía. Hay que recuperar de algún modo ahí una tarea de conexión con sectores de la institución policial, y por eso creo que los diálogos con esos distintos sectores, la creación de canales para escucharlos, resulta completa y absolutamente crucial. Muchas gracias, Máximo. Mariana, ¿querés decir algo? No demasiado. Mi pesimismo no me deja decir mucho en términos de oportunidad y demás. Sí, a ver, de todas maneras sí me parece que coincidimos en esta idea de, bueno, una trayectoria, un pasado y pasado más reciente, una necesidad de cambio que ya está en marcha y que sabemos que no va a ocurrir de la noche a la mañana, y por supuesto este cambio en la política que no tuvo ni tiempo de nacer, ¿no? Como decía Sabina al principio, de repente el aislamiento. Entonces es como que estamos hablando de algo que todavía no está, digamos, no por la intencionalidad, sino porque, bueno, el contexto de urgencia es otro, que visibiliza cuestiones estructurales que están buenísimas, y que ojalá que sean un cambio o una oportunidad. A mí me cuesta verlo como oportunidad, me cuesta pensar el aislamiento o la pandemia como oportunidad en términos de optimismo, como cosas que hemos leído, ¿no? Esta posibilidad de cambiar socialmente. Pero bueno, ese es un problema mío, así que no voy a opinar porque es una cuestión personal y no de opinión académica. Bueno, muchas gracias, Mariana. ¿Sabina? Sí, bueno, yo creo que Máximo responde un poco a la pregunta de Ariel. A mí me parece que, digamos, mi lugar como ministra es interpelado por mi, digamos, construcción como antropólogo, que es mucho más fuerte que mi lugar como ministra, que tiene solo casi 7 meses. Por un lado, por el conocimiento acumulado, y ese conocimiento acumulado no solo es conocimiento sobre los intereses y la visión que los policías y los gendarmes y los prefecturianos tienen sobre sí mismos, es decir, pensar políticas que están ligadas a la perspectiva y a los intereses que ellos tienen sobre su propio rol, su propia vida, su intervención, es decir, escucharlos, ¿no? Y partir de lo que hacemos los antropólogos, que es de la confianza, ¿no? De establecer vínculos de confianza con el otro para entenderlos en sus propios términos. Y yo en ese sentido creo que la palabra reforma es una palabra que está muy cargada por la antítesis, ¿no? Esto que decía Máximo muy claramente, ¿no? O sea, las reformas siempre se pensaron como ir contra, ¿no? Los intereses y contra el sentido, contra la manera de ser, ver y pensar que las policías tienen sobre sí mismas. Y yo creo que eso ha sido la razón principal por la cual fracasaron muchas de ellas. Claro que es muy difícil adoptar el punto de vista o tomar el punto de vista porque son instituciones con mucha gente, jerárquicas, eso hace que los que están más abajo muchas veces no puedan llegar en sus propias visiones sobre lo que es la vida de un policía, de un gendarme, a los conductores. Pero bueno, gran parte de los que estamos en el Ministerio de Seguridad venimos de haber conversado con ellos, no diría estudiado, pero haber conversado mucho con ellos, y eso nos da digamos, un capital en la relación y en la construcción de la autoridad y de la conducción distinta. Pero también en mi caso, la verdad es que porque mi lugar es político, es un cargo político, todo lo que yo conocí, entendí y aprendí de mi investigación sobre la relación entre moral y política, la verdad que en este momento la he capitalizado de un modo que no hubiera imaginado. Y eso hace que también la lectura que yo tengo, la lectura compartida, porque no es que yo pienso sola, pienso con mis compañeros de trabajo, que tengo del contexto político, la verdad que está muy atravesada por esa experiencia de haber investigado durante más de 10 años la política en el Gran Buenos Aires, ¿no? Eso me ayuda bastante a entender dónde estamos parados, cómo vamos pisando, qué es lo que va pasando.
Así que diría que por el conocimiento acumulado, la antropóloga sigue estando presente, y por el posicionamiento en relación con cómo conocer la realidad, y ahí hay una tensión con el hecho de ser ministra, que es que estoy más contenida para salir a la calle, ¿no? Para salir, tengo, digamos, salir hoy al terreno, para decirlo de alguna manera, está condicionado por el hecho de que mi posición es una posición de jerarquía, ¿no? Entonces eso es una tensión que administro como puedo, echando a la gente de ceremonial cuando puedo, enojándome por las restricciones que me ponen a la circulación, pero no deja de ser una tensión que tengo que administrar tratando de no enojarme demasiado. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que ya son cerca de las 20 horas, así que vamos a ir dando cierre a este evento. Un evento que tenía como objeto empezar a pensar a las fuerzas de seguridad y el devenir de las fuerzas de seguridad. Es el primer evento, esperamos hacer un par más, 2 más. Entonces, quería agradecerles profundamente desde el IDAES, desde el Núcleo de Estudios sobre Violencia y Muerte, la participación. Gracias, Carlos Greco, rector de la universidad, por estar aquí a acompañarnos. Gracias, Ariel Wilkis, decano del IDAES. Y muchísimas, pero muchísimas gracias a Mariana Sirimarco, a Paul Jatasi, a Sabina Frederick y a Máximo Soso, que iniciamos un camino de debate que la verdad que tenía solamente como objeto eso, juntarnos a charlar y pensar qué queremos de la fuerza de seguridad en un futuro no tan lejano. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Gracias a vos, todos. Cuídense.